Álvaro Román Márquez, expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Álvaro, muchas gracias, buenos días. Maritza Flores, Wilman Sánchez, le saludamos, le damos la bienvenida para hacer primeramente un análisis de su paso rápido por la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura. No obstante, debe haber sido muy nutriente desde el campo profesional, desde el campo ético y también de afán de servicio a la nación. Álvaro, bienvenido, buenos días. Hola, Wilman, hola Maritza, ¿cómo les va? Gracias por darme la oportunidad de asunto del pueblo. A ver, primero, yo creo que hay que dividir en dos ámbitos. El primer ámbito es eh, el haber hecho una lucha desde el punto de vista estrictamente constitucional para que se respete las decisiones del pueblo, ¿no? Del año 2017. Entonces, esa lucha fue la que generó que la Corte Constitucional, al auto de verificación de la sentencia, el cumplimiento de la sentencia, me designe como presidente. Bajo este aspecto entré, tú mismo lo dices, el ánimo de siempre de ejercer, ¿no? A personalismos o egoísmos, no, más ha sido ese. Y yo sabía que mi cargo era temporal, ¿no? Fui así, claro, ¿no? No tenía, yo estaba porque él no iba a ganar, pensaba yo que no iba a ganar, porque el señor presidente tuvo, me parece, errores de encuesta. Entonces él no iba a ganar y sabía que yo, exagerando, de acuerdo a la propia auto de verificación, iba a ser hasta mayo. Pero bueno, las decisiones políticas son así y fueron menos tiempo, 20 días. Y yo creo que en esos 20 días la experiencia fue muy valiosa, ¿no? Muy valiosa. ¿Por qué? Porque claro, uno es abogado en libre ejercicio, ¿no? Ejerció la profesión durante 2 años y 6 años con mi papá. Son 38 años que he trabajado en relación directa con la cuestión judicial. Y uno ve solamente la parte en la que ejerces la profesión. Yo tuve 2 años que pasé como juez, pero ya estar en la parte administrativa te da otra visión de vista de poder trabajar por la gente. Y digamos, y ahí viene el punto, ¿no? Trabajar por la gente, ¿qué significa? Primero es por el ciudadano en que acceda a la justicia y segundo es preocuparnos del personal que tenemos en la social, que son fiscales, jueces, defensores públicos, pero fundamentalmente quienes cargan con toda la fuerza del acceso a la justicia, son jueces que tienen una carga laboral y efectivamente casi todos me manifestaban conversación jueces sin intervención de los fiscales, es justamente que los jueces se sinceraban y decían, antes se demandaba menos porque había el cobro de la tasa. Ahora, como no hay el cobro de la tasa, justicia es gratuita, existe gran demanda de parte del ciudadano por tener una respuesta. Entonces tenemos una carga laboral adicional, ¿no? Y eso hace que nuestros operadores, nuestros jueces, tengan esta situación de estrés laboral. Y yo creo que en esa parte nosotros como autoridades, siendo ex autoridad, nos preocupamos muy poco porque el ciudadano, pues, ¿no? Tiene esta carga y debería tener, por ejemplo, un lugar de salud mental, ¿no? Para que tenga carga y que pueda manejar la sobrecarga laboral. Entonces, todas esas cosas me fueron dando cuenta que efectivamente uno primero lo que tiene siempre es preocuparse por el ser humano. Cuestiones de la infraestructura son importantes también en un ambiente laboral adecuado, pero eso hace que me haya enriquecido y que, como yo siempre digo, uno tiene que siempre ponerse al otro lado, ponerse en los pies del otro lado, del otro, y poder entender su sufrimiento y su llamado el grito que dice Enrique Dulce, el grito que te dice, toma conciencia de lo que yo. Entonces, fue muy enriquecedor. Creo que esa es más o menos la idea que.
Doctor, muy buenos días. De esos 20 días que usted estuvo al frente del Consejo de la Judicatura, ¿qué es lo que usted observó al interior de la institución que estuvo administrada por por varios meses por parte de su antecesor, el doctor Murillo? Y me refiero a esto a propósito de la sanción o la remoción del cargo del señor juez hasta entonces, Ángel Lindao, y también a lo que estaba correspondiendo a las designaciones de los directores provinciales que, de acuerdo al señor Morillo, usted o el presidente o presidenta que asumiera el cargo ya no podía cambiarlos. ¿Cuáles las circunstancias en las que usted asumió la presidencia? Bueno, como usted mismo lo está manifestando suficientemente, yo entraba en un ambiente un poco tenso, que claro, yo estaba eh, reconocido legítimamente por la Corte Constitucional a un lugar donde yo consideraba que no, ya la sentencia de septiembre ya le dijo que él no debía haber ocupado desde el 3 de febrero, sino que no. Entonces, eso creo que me parece que quedó claro y el doctor Murillo tenía. Esa tensión que yo ingresé, yo tenía que encontrar un ambiente, tratar de bajar las tensiones y hacerles entender a los tres miembros del Consejo y a todo el personal de que primero mi intervención es una situación moral, pero que yo iba a trabajar. Entonces, por esas declaraciones de todo Murillo, yo siempre mantuve que fueron desacertadas, porque nunca una persona puede condicionar o ser prepotente en sus declaraciones para que otra persona que entra pueda tomar. Sabemos que el Consejo de la Judicatura se maneja por mayoría. Yo, en ese momento ya comencé a demostrar mi trabajo, mi capacidad de llevar el Judicatura como presidente. Y mis compañeros mismos de las alcaldías comenzaron a comprender que si yo podía hacer cambios, y si los cambios eran adecuados, y si las personas a las que nosotros pedíamos los cambios no habían cumplido con resultados adecuados, era factible cambiarlos. Por ejemplo, yo creo que jamás tampoco hay que entrar a una institución y hacer un golpe traumático. Yo creo que lo más importante siempre en una institución es la memoria institucional. La memoria institucional hay que respetarla y creo que siempre la persona que está antes tiene algo que entregarte, tiene algo que transmitirte. Yo creo que la prudencia siempre llama ¿a qué? A que uno vaya a hacer cambios poco a poco dependiendo de los resultados que va dando el provincial, los sectores nacionales. Conforme a eso, uno va evaluando y va dándose cuenta que si esa persona fue eficiente o no fue. Entonces yo creo que cuando se hace declaraciones no muy adecuadas, a veces uno trata de quedar bien con la gente, pero no le hace bien a la gente. Creo que mis 20 días fue de prudencia, de ir haciendo cambios eh, muy pequeños, pero que iban a repercutir a nivel nacional. Por ejemplo, cambié la director general, puse mi directora general, que la doctora Karina Tello, que en 15 días demostró capacidad por hemos hecho ya un cambio, digamos, la secretaria general renunció y yo promoví a un funcionario de la propia secretaría, es decir, reconociendo los valores de la propia gente del Estado. Entonces, esos 20 días, por ejemplo, para mí creo que la gente sintió tranquilidad y sintió ganas de compromiso de trabajar con eso. Doctor, y como casos que se registraron similares o que se encuentren en proceso relacionados, por ejemplo, con las quejas en contra de jueces, como sucedió con el juez Ángel Lindao, que a ustedes como Consejo de la Judicatura en ese momento les tocó tomar la resolución, ¿cuántos de esos casos más quedan pendientes o pudieron resolverse? Bueno, verás, yo creo que lo que hay que tener claro es que la mayoría de jueces son jueces que cumplen, que siempre están dando... y claro, el gran problema de los jueces es que ellos son los que toman... Entonces, por ejemplo, en el caso ya del juez Lindao, Ángel Lindao, creo que rebasó creo yo, su prudencia, porque acuérdense que jurisprudencia, la palabra jurisprudencia es resolver con prudencia. Entonces, el juez siempre tiene que resolver con prudencia conforme a la aplicación de la ley. Entonces, yo creo que ahí el juez Lindao rebasó esa prudencia
y cometió varios errores que fueron ventajosamente corregidos por la propia Corte de Santo Domingo, que hizo la declaración previa de junio. Entonces, ese caso, por ejemplo, tenía que darse, y yo el día siguiente de que me posesioné y tomé funciones, perdón, se produjo la sesión extraordinaria y se lo hizo. Ahora, ¿cuánta gente queda? Efectivamente, el Departamento de la Subdirección de Funcionario, de que es parte de la Dirección Nacional Jurídica, está tramitando. Nosotros, por ejemplo, hemos visto y hemos tramitado y recibí ciertos informes de ciertos jueces que eran visibles, por ejemplo, junto de la doctora Larissa Ibarra, que en San Borondón también dieron resoluciones no muy adecuadas, ¿no? Entonces, eso también recibió una declaración jurisdiccional previa que exige ahora el orden inexcusable por sentencia de la Corte. Es decir, el Consejo de la Judicatura fue tomando y trabajando para sancionar realmente a los malos, ¿no? Pero que yo creo que un 95, 98% son muy buenos jueces, ¿no? Por ejemplo, vean, el caso mismo de Junior Roldán, por ejemplo, cuando ustedes analizan, ven, claro, el SNAI lleva el expediente de garantías penitenciarias, ¿no? El juez de garantías penitenciarias tiene que resolver sobre el expediente que les lleva el SNAI. Eso se llama presunción de legalidad, es decir, presunción administrativa de legalidad. Es decir, yo no puedo dudar de lo que hace la autoridad tributaria, la que está encargada de la investigación. Si esa persona me lleva 295 hojas en la que dice que Junior Roldán se ha portado correctamente, el juez, ¿qué le toca? Otorgar las medidas que le correspondían, es decir, un beneficio penitenciario. Producto de eso, sale el señor Roldán de la cárcel y hacen un operativo. La policía hace un operativo y lo detienen. El Roldán es detenido y todas las personas que estaban alrededor de Junior Roldán tenían armas. Pero dentro de la investigación fiscal se determina que las armas tenían permiso. Tenían permiso. Es decir, ninguna persona pertenecía a empresas de seguridad. Es decir, el fiscal cuando ya encuentra esto, ¿qué hace? Se abstiene de acusar y manda a la jueza. La jueza tiene que ponerlo en libertad, porque si no tengo acusación fiscal, no puedo seguir el proceso. Entonces, en ese momento, como no se lo pone en libertad, 8 días después entra una jueza, que es una gran jueza, según lo que tuve comentarios de muchas personas del propio Consejo de la Judicatura, y de la doctora presidenta de la Corte Provincial de Guayas, de la doctora Fabiola Gallardo, es una gran jueza, y la tuvo que poner en libertad por habeas. Entonces, efectivamente, no nos puede gustar la persona que está saliendo, pero es un ser humano que si ya no tiene una orden, ¿qué tiene que hacer los jueces? Ponerlo en libertad. No es que nosotros como Consejo de la Judicatura no hacemos nuestro trabajo, pero ahí viene el punto. ¿Por qué el SNAI, si encuentra que una resolución de un juez es indebida, por qué no se activa y presenta una queja para que el Consejo de la Judicatura se active? Es decir, aquí todos somos parte, ¿no? Somos Estado, tenemos que coordinar, tenemos que ponernos de acuerdo, pero tampoco podemos haber injerencias en las finanzas. Por ejemplo, cuando el señor presidente hace declaraciones y nos dice que el Consejo de Justicia no cumple su labor y todo eso, él está haciendo eso frente a los organismos de derechos humanos. Eso se llama injerencia. Se llama injerencia a la justicia. Un personero de alto nivel de función del Estado no puede hacer declaraciones contra el otro. Cada uno tenemos nuestras funciones, nosotros trabajamos, el Consejo de la Judicatura así lo ha demostrado, sancionó a los que tenía que sancionar y están trabajando en las personas que también no cumplen con el deber de administrar justicia. Entonces, ahí está el trabajo y eso es lo que se hace, ¿no? Pero claro, a veces se hacen declaraciones políticas, a veces no tienen la información adecuada, no le retroalimentan al señor presidente, entonces el señor presidente debe tomar declaraciones imprecisas. Yo no creo que tiene mala voluntad el señor presidente, pero creo que a veces ahí la gente que lo rodea no cumple su función y no le da la información adecuada. Creo que el señor presidente ahí cae en una situación en sus declaraciones. Álvaro, apoyándonos en cumplimiento pleno de la providencia de seguimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que le facultó a usted
el miércoles 25 de enero pasado asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura. Usted, cuando llegó precisamente a la sede del Consejo, señaló la siguiente frase que la recogió la prensa en su momento y que circula en Internet. Estamos aquí en defensa de la institucionalidad y de lo público, dijo usted, Álvaro. ¿En realidad estaban en riesgo los dos elementos fundamentales? Primera pregunta. Y la segunda, esta jurisprudencia de la cual usted habla, ¿cuánta historia y registro consolidado de la justicia dejó su caso, que en principio fue incumplido y que finalmente a través de esta sentencia de la Corte llegó a concretarse la respetabilidad de la disposición correspondiente para que usted llegue a la judicatura, Álvaro? A ver, yo creo que siempre las instituciones son las eternas, las personas somos pasajeras. Siempre las instituciones tienen que ser respetadas, porque justamente el orden democrático nos ordena eso. La propia Constitución nos dice, estas son las instituciones, y las instituciones son las fuentes de las decisiones de las personas. Pues porque tenemos una estructura que va a darnos esa fuente. Entonces, si las personas no respetamos a las instituciones, no respetamos a la norma constitucional, estamos creando caos, estamos creando inseguridad, estamos creando incertidumbre. Entonces, mi decisión por tomar el camino de protección y la extraordinaria para que la Corte se pronuncie, justamente fue eso. Es mi objetivo, yo siempre hice declaraciones, mi objetivo no era el poder, no era el cargo, sino que la gente entienda que se debe respetar la Constitución y las instituciones. Entonces, cuando yo planteo y la Corte entiende eso y me da la razón, yo creo que ese fue el mayor triunfo y creo que eso quedó evidenciado con las sentencias y los datos. Pero ahí viene, Wilman, otra situación. Cuando el Consejo de Participación, el Consejo de Participación Ciudadana, toma la decisión del lunes, ¿no? Que no me acuerdo qué lunes fue, efectivamente, hace una interpretación del auto de verificación. Entonces, el acto de verificación dice, nosotros vamos a actuar cuando se declaren los resultados oficiales electorales. Entonces, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad? ¿Cierto? Que tiene que declarar los resultados oficiales. El Consejo Nacional Electoral. Pero el Consejo de Participación Ciudadana nuevamente hace una interpretación política. Y dice, es que el señor presidente, y eso consta en la resolución, toman para nombrarlo al señor doctor Juan Terán, que el señor presidente, como no va a impugnar, esos son los declarativos, ya es la declaración de los resultados. Entonces, pienso que la Corte tiene que pronunciarse nuevamente en este momento. ¿Para qué? Para convalidar el nombramiento del doctor Wilman Terán para que no tenga problemas futuros. Entonces, yo vengo peleando que las decisiones no solamente tienen que ser políticas, sino esa política tiene que no desconocer la parte jurídica. Porque si no, seguimos teniendo problemas que los políticos se meten en la parte jurídica que rompen la norma. Entonces, otra vez entro en preocupación. Yo no tengo nada, y más bien lo felicité al doctor Wilman Terán. Me parece que el doctor Wilman Terán tiene todos los méritos para ser presidente del Consejo de la Judicatura. Llegó por la Corte Nacional, el pleno de la Corte Nacional. Es decir, él tiene legitimidad para estar en ese cargo. Pero esta interpretación política por el Consejo de Participación Ciudadana hace que el doctor Terán, yo creo que el doctor Terán debería preocuparse de que la Corte resuelva esa parte para que le convalide, le selle y lo fortalezca mucho más la posición legítima en la que está ocupando el cargo. Okay. Y yo le deseo todos los éxitos al doctor Wilman Terán, porque uno tiene que ser generoso y tiene que liberarse de cualquier ego, lo que sea, y brindarle el apoyo al doctor Terán, porque el doctor Terán, si él hace una buena gestión con los vocales, todos los que vivimos de la función judicial y trabajamos con la función judicial, nos vamos a beneficiar, porque sus decisiones acertadas nos llevarán a mejor. Entonces, siempre fue, y como para terminar, es justamente las instituciones son las que a nosotros como ciudadanos nos da. Y por eso yo dije, yo vengo aquí por respeto de la institución y a servir al pueblo, porque uno como servidor público, uno tiene que servir a la
El cargo no es para servirse. Sí, señor. El cargo está para servir a la gente. Uno tiene que servir y tiene que hacer lo mejor posible para dar lo mejor de uno, para que las situaciones que el pueblo, la gente, el ciudadano, le quiere, que el ciudadano se sienta feliz, o por lo menos satisfecho de lo que puede recibir de la administración. Eso nomás. Muchas gracias, Álvaro. Muy gentil por habernos atendido. Muchas gracias, Wilman. Muchas gracias, Marisa. Yo les agradezco siempre el espacio y les mando un fuerte abrazo y recordando siempre, Wilman, las veces que nos enfrentábamos en el fútbol cuando éramos mucho más jóvenes, ¿no? No tenías cabello blanco, yo no tenía un poquito más de pelo. Nada más. Yo te agradezco, Wilman. Sí, Gracias. muchas gracias, Alvarito. También recordamos los goles que le hacíamos. Muy gentil al doctor Álvaro Román Márquez, expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura. 724. Abrimos nuestro espacio promocional. Este martes 28 de febrero, escuche